¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Que el Señor les acompañe hoy y mil bendiciones que sean derramadas sobre cada uno de ustedes. Nos vamos a colocar en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a esta transmisión en este jueves de este programa Manifestaciones de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Oh Dios, que congregaste pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo muy especial para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que me están siguiendo a esta hora en esta transmisión en vivo a través del Facebook, y para los que me verán en el transcurso del tiempo, también un saludo muy especial. Un saludo muy especial para Tamaris Tata en Brasil, que el Señor te bendiga. También para Silvia Borges aquí en Medellín, un saludo muy especial, que Dios también la bendiga, que derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes y sobre su familia, y para todos los demás un saludo en el Señor Jesucristo. Pues bien, mis queridos hermanos, nos vamos a disponer para dar inicio a la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para la liturgia de este jueves 16 de abril, jueves de Pascua, de la octava de Pascua. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículos del 11 al 26. El hombre que había sido curado seguía aún con Pedro y con Juan, y el pueblo lleno de admiración acudió en masa a los llamados arcos de Salomón, donde estaban ellos. Al verlos, Pedro tomó la palabra y les dijo: Israelitas, ¿por qué les sorprende esto? ¿Por qué nos miran de esa manera, como si por nuestro poder o religiosidad personal hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron, y cuando Pilato se decidió a soltarlo, lo repudiaron. Han repudiado al que era santo e inocente. Pidieron que les dejara en libertad a un asesino, y han dado muerte al que los llevaba a la vida. Pero Dios los resucitó de entre los muertos, y de esto somos testigos nosotros. La invocación del nombre de Jesús hecha con fe fue la que fortaleció a este hombre que ven y conocen. La fe que Él nos ha dado fue la que obtuvo esta completa curación a vista de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que eso lo hicieron por ignorancia, lo mismo que sus autoridades. Pero de esta manera Dios cumplió lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, que su ungido tenía que padecer. Arrepiéntanse pues y vuelvan a Dios, para que se borren sus pecados. Entonces mandará el Señor tiempos de alivio y enviará a Jesús el Mesías, que les está destinado, pues Él debe permanecer en el cielo hasta que se cumpla todo lo que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés había dicho: el Señor su Dios les suscitará de entre ustedes un hermano, un profeta como yo. A él deben escucharlo en todo lo que les diga. Y todo aquel que no escuche a aquel profeta será exterminado del pueblo. Y todos los profetas que hablaron luego, desde Samuel en adelante, anunciaron también estos días.
Ustedes son hijos de los profetas y beneficiarios de la alianza que hizo Dios con sus padres cuando dijo a Abraham: por tu descendencia bendeciré toda la familia de la tierra. Así pues, Dios, al resucitar a su siervo, se lo envió en primer lugar a ustedes, para que cada uno se aparte de sus malas obras y Él los colme de bendiciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos vamos a unir al Salmo 8 respondiendo: qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por las aguas. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 24, versículo del 35 al 48. Los discípulos al regresar de Emaús contaron lo que les había pasado en el camino y cómo Jesús les había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando de esto, él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: traigo la paz. Ellos se quedaron atónitos del miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Él les dijo: les traigo la paz. Ellos se quedaron atónitos pensando que habían visto un fantasma. Pero él les dijo: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Yo soy en persona. Tóquenme y verán. Un fantasma no tiene carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y al decir esto les mostró las manos y los pies. Eran tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Entonces les preguntó: ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: eso fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras y les dijo: la escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén, deben dar testimonio de estas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este jueves 16 de abril, jueves de la octava de Pascua. Ahora los invito para que abramos los ojos de nuestro corazón, los oídos de nuestro corazón, de nuestro espíritu, pero también los ojos de nuestro cuerpo físico y los oídos de nuestro cuerpo físico para escuchar el mensaje que el Señor quiere regalarnos en este día a todos y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Bueno, mis queridos hermanos, en estos días después de la Pascua, los textos del Evangelio relatan las apariciones de Jesús al comienzo, en los primeros años después de la muerte y resurrección de Él. Los cristianos, mis queridos hermanos, se preocuparon de defender la resurrección por medio de las apariciones que el Señor hacía en medio del pueblo. Ellos mismos, mis queridos hermanos, la comunidad viva,
era la gran aparición de Jesús resucitado. Ellos mismos eran los testigos fieles de que Cristo había resucitado, de que Cristo había vencido la muerte y había salido del sepulcro. Y esa es la misma actitud que nosotros cristianos del 2020 tenemos que tener, la misma de allá de los cristianos en aquella época, de los discípulos del Señor. Dar a mostrar que Jesús ha resucitado con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos. Debemos demostrar que Cristo verdaderamente ha resucitado y que vive en cada uno de nosotros. Pero mis queridos hermanos y hermanas, en la medida en que iban creciendo las críticas de los enemigos contra la fe en la resurrección y que internamente surgían críticas y dudas al respecto de varias funciones en la comunidad, ellos comenzaban a recordar las apariciones de Jesús. Cada vez que entraban esas dudas por X o Y circunstancias, porque las autoridades judías decían que no era de esa manera, o por muchas otras cosas, ellos, los discípulos, los primeros cristianos, recordaban para afianzar en ellos la verdadera resurrección de Cristo, recordaban los milagros o las apariciones que el Señor hacía en ellos después de la resurrección. Mis queridos hermanos, hoy ahí encontramos dos tipos de apariciones. La primera, las que acentúan dudas y resistencia de los discípulos en creer en la resurrección. Y segundo, las que llaman la atención sobre los órdenes de Jesús a los discípulos y a las discípulas, confiándoles alguna misión. Entonces encontramos dos formas, mis queridos hermanos, dos tipos de apariciones. La primera, la que acentúan las dudas y las resistencias de los discípulos en creer en la resurrección. Y la segunda, aquella que llama la atención sobre las órdenes que el Señor Jesús imparte a sus discípulos y a sus discípulas, confiriéndoles alguna misión. Las primeras, mis queridos hermanos y hermanas, responden a las críticas venidas de afuera. Ellas muestran que los cristianos no son personas ingenuas y ridículas que aceptan cualquier cosa. Por lo contrario, mis queridos hermanos, ellos mismos tuvieron muchas dudas en creer en la resurrección del Señor. Las otras, la segunda, mis queridos hermanos, responden a las críticas de adentro hacia afuera. Y fundamentalmente, las funciones y tareas comunitarias no eran las cualidades humanas, siempre discutibles, pero sí en la autoridad y en las órdenes recibidas de Jesús resucitado. Entonces, mis queridos hermanos, hay esas dos críticas, las que vienen de afuera y siembran la duda en los discípulos, pero también las que hay de dentro de los mismos discípulos y que van hacia afuera, mis queridos hermanos. La aparición de Jesús narrada en el Evangelio de hoy, mis queridos hermanos, combina dos aspectos: las dudas de los discípulos y la misión de anunciar y perdonar que reciben de Jesús. Cristo resucitado es Jesús, el Jesús de Nazaret, el mismo que fue muerto en la cruz, y no mis queridos hermanos, esa es la importancia que debemos de entender del Señor en las apariciones. Ahora nos vamos a adentrar en el Evangelio que hemos escuchado, en Lucas, en los versículos del Evangelio. Lucas 24, versículo 35, encontramos el resumen de Emaús, el resumen del Evangelio de ayer, cuando nos narraba el camino de los discípulos cuando se encuentran con Jesús, cuando van para Emaús. Hoy encontramos el resumen de Emaús. De retorno a Jerusalén, mis queridos hermanos, los dos discípulos se encontraron a la comunidad reunida y comunican la experiencia que tuvieron con Jesús el día anterior. Narran lo que aconteció por el camino y cómo fue que ellos tuvieron la capacidad de reconocer a Jesús en la fracción del pan.
La comunidad reunida, mis queridos hermanos, les comunica a su vez cómo Jesús se le apareció a Pedro. Fue un compartir mutuo de la experiencia de la resurrección del Señor, como hasta hoy acontece cuando las comunidades se reúnen. ¿Para qué? Para compartir y celebrar su fe, su esperanza y su amor. Y eso lo hacemos en la Eucaristía cada día, mis queridos hermanos. Ahora en Lucas 24, versículos del 36 al 37, encontramos la aparición de Jesús causa espanto en los discípulos. En ese momento, mis queridos hermanos, Jesús se hace presente en medio de ellos y les dice: la paz esté con vosotros. Es el saludo más frecuente de Jesús: la paz esté con vosotros. Pero los discípulos, mis queridos hermanos, viendo a Jesús, quedan con miedo. Creyeron ellos que era un fantasma. Ellos se espantan y no reconocen a Jesús tampoco. Delante de ellos está Jesús real, pero ellos se imaginan que están viendo un espíritu o un fantasma. Hay, mis queridos hermanos, un desconcierto en ellos entre Jesús de Nazaret y Jesús resucitado, porque no consiguen creer en Él, no consiguen reconocer al Señor. Eso también nosotros lo vivimos. El Señor está en medio de nosotros, el Señor resucitado, y hay algo en nosotros que nos impide reconocer que es el mismo Jesús de Nazaret, que es el mismo Jesús resucitado que está en medio de nosotros. Los invito, mis queridos hermanos y hermanas, para que miremos qué es lo que hay en nosotros o qué hay de pronto en nosotros que muchas veces nos impide reconocer a Jesús resucitado. Reconocer que Jesús está en medio de nosotros, que Jesús está dentro de la comunidad. Y ahora en Lucas capítulo 24, versículo del 38 al 40, vamos a encontrar que Jesús los ayuda ¿a qué? A superar el miedo y la incredulidad. Jesús hace dos cosas para ayudar a los discípulos a superar el espanto y la incredulidad. ¿Cuáles son esas dos cosas que el Señor hace? Primera, les muestra las manos y los pies diciéndoles, yo soy, y manda que palpen el cuerpo diciéndoles, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo lo tengo. Mis queridos hermanos. Y la segunda, Jesús muestra las manos y los pies, porque en ellos están las marcas de los clavos que sostuvieron al Señor Jesús. Entonces el Señor tiene este gesto de generosidad con sus discípulos para que ellos salgan del asombro, del espanto en el cual han quedado después que Él aparece en medio de ellos. Tiene estos dos gestos, mis queridos hermanos. Les muestra las manos y los pies y les dice, es que soy yo. Y manda. El segundo gesto es que los manda a que palpen, a que toquen su cuerpo, diciéndoles, porque un espíritu no tiene cuerpo o no tiene carne y huesos, como veis que yo la tengo. Jesús, mis queridos hermanos, muestra las manos y los pies, porque en ellos estaba la señal de los clavos que los sostuvieron allí en el madero por ti y por mí y por ellos. Cristo resucitado es Jesús de Nazaret, el mismo que fue muerto en la cruz y no un Cristo fantasma, como imaginaban los discípulos viéndolo. Él manda palpar, mis queridos hermanos, el cuerpo, porque la resurrección es resurrección de la persona toda, cuerpo, alma y divinidad. La resurrección no tiene nada que ver con la teoría de inmortalidad del alma enseñada por los griegos. La resurrección es toda, es resurrección de toda la persona, con su cuerpo, alma y divinidad. Ahora, en Lucas 24, versículos 41 al 43, vamos a encontrar otro gesto para ayudarle a superar la incredulidad en sus discípulos.
Pero no basta con esto, mis queridos hermanos. Lucas dice que por causa de tanta alegría, ellos no podrían creer que ese era Jesús. Entonces, ¿qué hace el Señor? Jesús pide que le den algo para comer. Ellos le dieron un pedazo de pescado y Él comió delante de ellos para ayudarles a superar la duda. Otro gesto que el Señor hace, aparte de los dos gestos anteriores, de mostrarles sus manos, de mostrarles sus pies y decirles venga y toquen, que fue el segundo gesto, venga y tóquenme, venga y palpen, que aquí están las marcas de los clavos que me sostuvieron en la cruz. El Señor les da otro signo. El Señor hace otro gesto delante de ellos. Les pide algo de comer y ellos le dan un pedazo de pan y Él come delante de ellos para que entiendan y salgan del asombro en el cual ellos estaban, mis queridos hermanos, y así pudieran creer que Él era el Señor, para ayudarles a superar esa duda que estaba en el corazón de ellos. Y en Lucas 24, versículos de 44 al 47 encontramos una llave de lectura para comprender el sentido nuevo de la Escritura. Una de las mayores dificultades, mis queridos hermanos, de los primeros cristianos fue aceptar a un crucificado como siendo el Mesías prometido. Pues la ley misma enseñaba que una persona crucificada era un maldito de Dios. Por eso a ellos, a los discípulos, a la primera comunidad, le quedaba imposible creer que el Mesías, el Rey, el Señor, el que decía que era el Rey, el que decía que era el Hijo de Dios, en el cual ellos habían puesto toda su esperanza, terminara crucificado, muerto en una cruz como un maldito de Dios. Porque para ellos, el que moría en la cruz era un maldito de Dios. Era el peor criminal, eran los bandidos del pueblo. Por eso a ellos, mis queridos hermanos, les quedaba imposible comprender este hecho. Por eso no debemos nosotros decir, pero qué tercos eran. No, era que para ellos era imposible creer que el que decía ser el Hijo de Dios muriera en la cruz como un maldito de Dios, como un bandido, como un criminal. Porque para ellos los criminales, los bandidos morían en la cruz. Por eso al lado de Jesús colocaron a dos ladrones, porque era la forma de morir de los bandidos en el pueblo allá en la época, mis queridos hermanos. Por eso el pueblo, para ellos debemos entenderlos. Ellos era imposible comprender que el que se decía ser el Dios, del Hijo de Dios, y que se llamaba también ser Dios, muriera en una cruz como un maldito de Dios. Por eso era imposible para ellos comprender esto, mis queridos hermanos. No lo debemos acusar. Por eso era importante saber que la Escritura había anunciado ya que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión y el perdón de los pecados para todas las naciones. Por eso el Señor toma las Escrituras y a través de la Escritura les hace entender que es que eso no sucedió solamente o fue anunciado una noche antes, el Jueves Santo, sino que eso lo habían anunciado desde Moisés, y todos los profetas habían anunciado que el Mesías tenía que pasar por este momento de la vida para que ellos comprendieran y entendieran. Mis queridos hermanos, Jesús les mostró que esto ya estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos también. Jesús resucitado vivió en medio de ellos. Se vuelve entonces, mis queridos hermanos, como la llave para abrirles el sentido total de las Sagradas Escrituras. Ahora, en Lucas 24, versículo 48, ustedes son testigos de esto, dice el Señor. Esta orden final es la misión. Esta es la misión de las comunidades cristianas, de ser testigos de la resurrección, para que quede manifiesto el amor de Dios que nos acoge y nos perdona, y querer que vivamos en comunidad como hijos
e hijas suyos, hermanos y hermanas los unos como los otros. Por eso esa es la misión que ellos han recibido del Señor, ser testigos de esto. Y nosotros también tenemos esa misma misión de ser testigos de la resurrección del Señor. A veces, mis queridos hermanos, la incredulidad y la duda se anidan en el corazón y procuran enflaquecer la certeza de que la fe nos da ante la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Has vivido esto alguna vez? ¿Cómo lo has superado, mi querido hermano y mi querida hermana? ¿Tú has vivido momentos de incertidumbre, de duda en tu vida? ¿Y cómo lo has superado? Ser testigo del amor de Dios revelado en Jesús es nuestra misión, es mi misión, es tu misión. ¿Lo soy, mi querido hermano y mi querida hermana? Mirad mis manos y mis pies, dice el Señor. Yo soy en persona. Creo yo que hay 4 razones por las que el Señor enseña a los apóstoles su costado, sus manos y sus pies. Primeramente, mis queridos hermanos, para dar pruebas de que verdaderamente había resucitado y así quitar en nosotros y en ellos toda duda. Y segunda, mis queridos hermanos, el segundo lugar para que la paloma, es decir, la iglesia o el alma fiel, ponga su nido en sus llagas, como en las grietas de la roca, y encuentre en ellas protección contra el gavilán que la acecha. Y la tercera, mis queridos hermanos, el tercer lugar es para dejar impreso en nuestros corazones como unas insignias las marcas de la pasión del Señor. Para dejar impreso en nuestro corazón las marcas de la pasión del Señor. Y la cuarta, mis queridos hermanos, para prevenirnos y pedir que tengamos compasión de Él y no le traspasemos de nuevo los clavos de nuestros pecados por sus manos, por sus pies, y no le traspasemos nuevamente su costado con la lanza de nuestros pecados. Para eso el Señor lo hizo. Nos enseña también sus manos y sus pies. Ved, dice, las manos que os sostuvieron y formaron. Mirad cómo las han traspasado los clavos, nos dice el Señor. Nos enseña sus manos y sus pies y nos dice, ved, es decir, miren, dice, las manos que os hicieron y formaron. Estas manos que fueron los que hicieron la creación del mundo, que fueron los que te hicieron a ti, que fueron los que me hicieron a mí y a toda la humanidad, mirarla cómo las han traspasado los clavos. Y también nos dice el Señor, mirad mi corazón, del que habéis nacido vosotros los fieles, vosotros mi iglesia, igual que Eva, que nació del costado de Adán, mirarlas, la lanza lo han abierto para que se os abran las puertas del cielo, se nos abran las puertas del paraíso, que el querubín de fuego tenía cerrada. Y dice el Señor también, la sangre que ha brotado de mi costado ha alejado de ustedes este ángel, ha desfilado su espada, el agua que ha apagado el fuego. Escuchad con atención, recoged estas palabras y la paz esté entre vosotros, dice el Señor. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, Cristo el Señor, Cristo resucitado, saluda a los discípulos nuevamente con el deseo de la paz. La paz con vosotros. Así disipa los temores y presentimientos que los apóstoles habían acumulado durante días de pasión y de soledad. Él no es un fantasma, es totalmente real. Pero a veces, mis queridos hermanos, el miedo en nuestra vida va tomando cuerpo como si fuese una única realidad. En ocasiones, mis queridos hermanos, es la falta de fe y de vida interior que va cambiando las cosas.
El miedo, mis queridos hermanos, pasa a ser la realidad y Cristo se desdibuja de nuestra vida. En cambio, mis queridos hermanos, la presencia de Cristo en la vida del cristiano aleja toda duda, todo miedo, todo resentimiento, todo aquello que hace opacar nuestra vida. Y la presencia de Cristo en nuestras vidas ilumina nuestra existencia, le da sentido, mis queridos hermanos, especialmente los rencores. Los ilumina el Señor. Aquellos rincones donde hay oscuridad, donde no hay ninguna explicación humana para lo que padecemos, para lo que sentimos, el Señor viene a darle sentido a esos momentos duros que a veces atravesamos en nuestra vida. Mis queridos hermanos, San Gregorio Nacianceno nos exhorta diciéndonos: deberíamos avergonzarnos al presentir del saludo de la paz que el Señor nos dejó cuando iba a salir del mundo. La paz es un nombre y una cosa sabrosa que sabemos proviene de Dios, según dice el apóstol a los filipenses. La paz de Dios, que es de Dios, lo muestra también, como dice en el libro, la carta a los Efesios. Él es nuestra paz, mis queridos hermanos. Cristo es nuestra paz. Cristo es el que le da paz a nuestras intranquilidades, a nuestras inconformidades. Cristo es el que le da paz a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia y al mundo entero. La resurrección de Cristo es lo que da sentido a todas las vicisitudes, a todos los sufrimientos, lo que nos ayuda a recobrar la calma y la serenidad en las tinieblas de nuestra vida. Las otras pequeñas luces, mis queridos hermanos, que encontramos en la vida, solo tienen sentido en esta luz de Cristo. Es necesario, mis queridos hermanos, que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí, dice el Señor. Nuevamente les abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras, como ya lo había hecho en el camino de Emaús. El Señor quiere nuevamente abrir nuestra inteligencia para que comprendamos las Sagradas Escrituras. También quiere el Señor abrirnos a nosotros el sentido de las Escrituras para nuestra vida. También el Señor quiere hoy y desea transformar nuestro pobre corazón en un corazón que sea también ardiente como el suyo. Como la explicación de las Escrituras y la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, es, en otras palabras, la tarea de todo cristiano de ir viendo en la historia que el Señor está en medio de nosotros y cuáles son los signos que Él muestra para demostrarnos que ha resucitado. Los judíos, mis queridos hermanos, estaban sorprendidos por el milagro que había sucedido y corrieron detrás de Pedro y Juan. Parece que ya habían olvidado a Jesús, habían olvidado que no hacía muchos días, un hombre hacía grandes señales y prodigios y que ellos mismos habían predicado crucificarlo, prefiriendo la libertad de un ladrón. Pedro, mis queridos hermanos, en este segundo discurso irrumpe con una fuerza nueva. Atrás quedaron sus dudas, quedaron sus miedos. La fe en la resurrección ha sido para Pedro una experiencia nueva. Después que había negado a Cristo 3 veces, la resurrección de Cristo en la vida de Pedro ha sido una experiencia totalmente nueva. Ha quedado atrás sus dudas, ha quedado atrás sus miedos y ha aceptado en su fe a Cristo resucitado. Tú saca de tu vida ese Pedro que hay en cada nosotros. En cada uno de nosotros hay un Pedro, un pequeño Pedro, que debemos sacarlo con la resurrección de Cristo. Ese Pedro del miedo, ese Pedro que muchas veces niega a Cristo en nuestro interior. Saquémoslo de nuestra vida y abramos ese espacio para que Cristo resucitado venga a darle ese Pedro que hay en nosotros
un nuevo sentido de vida, a transformar la vida, mis queridos hermanos. ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior?, dice el Señor. Mientras estaban contando la extraordinaria experiencia de su encuentro con el Señor camino a Emaús, Jesús se aparece en medio de ellos. El Evangelio de San Lucas, mis queridos hermanos, se dirige a una comunidad en la que surgen dudas acerca de la resurrección de Jesús. ¿Es realmente Jesús el que ha resucitado? ¿No será más bien una ilusión, un espíritu o un fantasma? ¿Es una realidad espiritual o física? En la medida que estas críticas iban surgiendo, los apóstoles, mis queridos hermanos, comenzarán a recordar las apariciones de Jesús en medio de ellos. Lucas describe la reacción inicial de sorpresa y miedo. Creían estar frente a un fantasma. Leemos, mis queridos hermanos, en este texto del Evangelio. Estaban hablando de estas cosas cuando se presentó el Señor en medio de ellos. Y si nos sentamos entre los apóstoles como uno más, que somos nosotros también, que muchas veces tenemos miedos y dudas cuando el Señor nos quiere hablar a nuestra vida. ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? ¿Dudas? Sí, dudas. Muchas veces, mis queridos hermanos, necesitamos pruebas, necesitamos ver, necesitamos tocar, necesitamos comer. Es decir, necesitamos pruebas para poder creer. Eso es de humanos, eso es de nosotros los humanos. Llevar un discurso lógico, utilizar argumentos razonables. Jesús se hace cargo de nuestra debilidad y aporta señales para disipar las dudas de nuestro interior, de nuestra vida. Era muy fuerte, mis queridos hermanos, lo que los discípulos habían vivido, la decepción total y el fracaso total en la muerte en Jesús. Necesitaban sentir la cercanía y la fuerza de su Maestro resucitado. Nosotros hoy en estas dificultades que estamos viviendo necesitamos sentir cerca la fuerza del resucitado. ¿Cuántas personas con esta calamidad que está viviendo la humanidad se habrán hecho las mismas preguntas de los discípulos? ¿Será que sí verdaderamente es el Señor? ¿No será un fantasma? ¿No será un espíritu lo que nos han dicho que ha resucitado? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué tanto sufrimiento en la humanidad? ¿Por qué tantas muertes que han sucedido en estos últimos meses? Y el Señor quiere disipar esas tinieblas que hay en nuestro corazón. El Señor quiere darnos un sentido a esa decepción, a esos fracasos que tenemos en nuestra vida. Es bueno, mis queridos hermanos, es un buen momento para confrontar nuestros miedos, para tomar, mis queridos hermanos, el pulso a nuestra fe. Una fe que nos desvincula de lo humano, porque el Jesús, el Cristo de nuestra fe, es el mismo que ha experimentado su condición humana con todas sus consecuencias. Entonces, mis queridos hermanos, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. El Señor también quiere abrirnos el entendimiento para que comprendamos lo que está pasando en este momento en la sociedad, para que entendamos y comprendamos qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué el mundo está pasando por estas crisis tan difíciles con esta pandemia? El Señor también quiere abrir nuestro entendimiento. El Señor también quiere abrir tu corazón, nuestro corazón, el corazón de la humanidad, para que comprendamos a la luz de su palabra por qué estas cosas. Lucas pone, mis queridos hermanos, este hecho, esta relación, toda la historia del pueblo judío con el hecho de la resurrección. Y esto es lo que dijo, que era necesario que se cumpliera toda la ley de Moisés, de los profetas y lo que estaba escrito en los salmos acerca del Señor. Él es el mismo
que había sido anunciado tiempo atrás por los profetas, el mismo que ha alentado la vida de muchos creyentes, que creyendo y experimentando la fuerza transformadora de Cristo resucitado, han visto sus llagas, el sufrimiento de tantos hombres y mujeres, y han renacido en sus llagas el rostro, mis queridos hermanos, de Jesús presente en ellos. Han comprendido que su vida está edificada en el reino de Cristo. Y nosotros también debemos comprender que nuestra vida está edificada en el reino y en el trono de Cristo. Nos dejamos sorprender por el resucitado. Dejamos que confirme nuestra debilidad. Si no experimentamos por dentro la paz y la alegría que Jesús infunde en cada uno de nosotros, es difícil, mis queridos hermanos, que encontremos por fuera pruebas de su resurrección. Pedimos al Señor nos abra el entendimiento. ¿Para qué? Para comprender las Escrituras, y que nos abra el corazón. ¿Para qué? Para experimentar la gracia de su resurrección en medio de nosotros. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor. La misión, mis queridos hermanos, que se encomienda a los 11 y a toda la comunidad, significa en ellos es, mis queridos hermanos, ser testigos de la muerte, pero también ser testigos de la resurrección de Jesús, de su presencia en sus vidas. Toda la historia anterior al resucitado se concibe como un proceso que culmina en este resucitado, y a partir de él se expande al mundo entero, no solamente a los judíos. Los judíos se les anunció que Cristo había resucitado y ellos no lo pudieron aceptar. Por eso aún hoy esperan la primera venida del Señor. Ellos siguen esperando la venida del Señor. Nosotros los cristianos hemos creído, hemos aceptado la resurrección de Cristo, y por eso nosotros no esperamos la primera venida del Señor, sino la segunda, es decir, la parucía del Señor. Esa es la que todos los cristianos hoy 2020 esperamos, la segunda venida del Señor, no la primera. La primera la esperan nuestros hermanos judíos, porque ellos no creyeron que Cristo había resucitado, porque creyeron y se convencieron que las autoridades habían dicho que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús y hacían creer que había resucitado. Por eso ellos esperan la primera venida del Señor, la primera resurrección, mis queridos hermanos. Hoy, mis queridos hermanos, ningún cristiano creo que dude del mandato de Jesús. Vosotros sois mis testigos. Testigos no solo con palabras, sino con la vida. Creer en el resucitado y vivir la experiencia de la resurrección, eso es lo que nos lleva a ser verdaderos testigos del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo ser testigos del Señor hoy en medio de esta pandemia que está viviendo la humanidad? ¿Cómo podemos ser testigos de ese Cristo? ¿Cómo podemos llevar esperanza a la humanidad cuando está desesperada, cuando han perdido la esperanza muchas veces? ¿Cómo podemos, mis queridos hermanos? ¿Cómo podemos hacerlo? Mis queridos hermanos, la tarde de Pascua, abre la mente a los discípulos al misterio de su muerte y de su resurrección, y les dice: ustedes son testigos de todo esto. Los apóstoles, mis queridos hermanos, que vieron con sus propios ojos a Cristo resucitado, no podrían quedarse mudos, no podían quedarse como perros mudos, no podrían quedarse callados. Su extraordinaria experiencia que habían vivido la tenían que anunciar, la tenían que hacer luz en el mundo, mis queridos hermanos. Tenían que dar testimonio. Él se había mostrado a ellos para que la verdad de su resurrección llegara a todos mediante el testimonio de ellos. Y la iglesia, mis queridos hermanos,
tiene la misma tarea de prolongar en el tiempo esta misión. Cada bautizado está llamado a dar testimonio con las palabras y con la vida de que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo y presente en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Todos nosotros, cristianos bautizados, estamos, mis queridos hermanos, llamados a dar testimonio de que Jesús está vivo. Pongámonos, mis queridos hermanos, algunos retos en nuestra vida de ser testimonios de la resurrección de Cristo. Ahora podemos preguntarnos, pero ¿quién es el testigo? El testigo es uno que ha visto. El testigo es uno que recuerda. Y el testigo es uno que cuenta, que habla y que anuncia. ¿Quién es el testigo? Vuelvo y repito, el testigo es aquel que ha visto, es aquel que recuerda y es aquel que cuenta, no se queda callado. Mis queridos hermanos, ver, recordar, contar son los tres verbos que describen la identidad auténtica y verdadera de la misión de todo cristiano. Mis queridos hermanos, el testigo es uno que ha visto con los ojos objetivos, ha visto una realidad, pero no con ojos indiferentes. Ha visto y se ha dejado involucrar en el acontecimiento. Se ha dejado involucrar por el acontecimiento, mis queridos hermanos. Por eso, el testigo recuerda, no solo porque sabe reconstruir en medio de modo preciso los hechos y lo sucedido, sino que también por aquellos hechos que le han hablado y él ha aceptado, tiene sentido de ser misión, de hacer misionero, de ser discípulo, mis queridos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, el testigo cuenta, no de manera fría, no de manera distante, sino como uno que se ha dejado poner en cuestión y desde aquel día ha cambiado su vida. El testigo es uno que ha cambiado la vida. El testigo es aquel que se ha dejado transformar la vida por Cristo resucitado. De esa manera puede anunciar que Cristo ha resucitado. De esa manera el testigo cuenta la resurrección de Cristo, por lo que Cristo ha hecho en su vida. El contenido del testimonio cristiano no es una mera teoría, no es una ideología o un complejo de sistema de preceptos y provisiones o un moralismo, sino que es un mensaje de salvación, un acontecimiento concreto. Es más, una persona, es Cristo resucitado, viviente, único Salvador de todos. Eso, mis queridos hermanos, es el testimonio cristiano. Él puede ser testimonio por quienes han hecho una experiencia personal de Él, en la oración y en la iglesia, o a través de un camino que ha tenido, mis queridos hermanos, un fundamento en el bautismo. Su alimento en la Eucaristía, su sello ha sido reconfirmado en la confirmación, su continua conversión en la penitencia. Él puede ser testimonio por quienes han hecho una experiencia personal de Él en la oración y en la iglesia, a través de un camino que tiene su fundamento en el bautismo, en la Eucaristía, en la confirmación y en la penitencia y en la conversión. Cuando leo este evangelio, mis queridos hermanos, me acuerdo mucho de una cosa que observé en una fiesta para niños. Una niña de 4 años que celebraba su fiesta. Cuando la niña festejaba sus 4 años, iba a partir el pastel. ¿Y qué hizo la niña? Se fue corriendo y trajo a su amiguita para que estuviera a su lado.
Esta niña que estaba celebrando sus 4 años se va corriendo y trae a su amiga para que estuviera al lado de ella cuando iba a partir el pastel. ¿Y por qué, mis queridos hermanos? Y es porque la alegría siempre se transmite. Conseguiste el trabajo que buscabas, transmitir la alegría. Tu hijo pasó el examen más difícil. Se solucionó el problema que había en el trabajo. Entonces te sentiste feliz y quieres que todo el mundo se alegre contigo. Tú si eres de una persona que cuando siente alegría quiere compartir, quiere festejarla, quiere contagiar a los demás de esa alegría que tú experimentas, o es una persona egoísta que se queda con ella solamente para ti. El Señor no se quedó solamente con alegría de la resurrección para Él. Se la compartió a sus discípulos. Y aún más mandó que sus discípulos que habían experimentado esa alegría de ver a su Maestro resucitado, no se quedaran con esa alegría ellos, sino que la transmitieran al mundo entero. Que la dieran a conocer a la humanidad entera. Por eso hoy tú y yo tenemos conocimiento de la resurrección de Cristo, porque los discípulos quisieron transmitir esa alegría de la resurrección de Cristo al mundo entero. Si no era sido así, ni usted ni yo hoy no conoceríamos de la resurrección de Cristo, porque la alegría es compartida. La alegría se debe compartir, mis queridos hermanos. El fruto de reconocer a Jesús siempre es el mismo, la alegría. No por nada, mis queridos hermanos, recordamos esa sonrisa de la Madre Teresa de Calcuta, que aprendió a reconocer a Jesús en el prójimo, en el enfermo, mis queridos hermanos, en el necesitado, mis queridos hermanos. Para encontrarnos con Cristo, mis queridos hermanos, no dejar que mis pendientes, mis inquietudes, mis miedos, mis dudas, mis problemas, mis dificultades apaquen o escondan mi corazón. Para encontrarnos con Cristo debemos dejar, mis queridos hermanos, que toda la alegría de la resurrección invada nuestro ser. Jesús, mis queridos hermanos, como los discípulos, a veces quiere transmitir la alegría de su resurrección en cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor, mis queridos hermanos, que así como los discípulos tuvieron la alegría de ver, transmitir la resurrección, nosotros hoy también seamos testigos de esa resurrección de Cristo. Jesús, como los discípulos, a veces veo el cumplimiento de mi voluntad como algo desproporcionado a mis fuerzas, mis ilusiones, mis influencias por mi egoísmo, por mi soberbia, no me dejan descubrir lo que realmente debo hacer si quiero ser feliz y corresponder a tu amor. Por eso te pido la intercesión de tu Santísima Madre, la Virgen María, para que ella permita que su gracia inunde mi corazón y así yo pueda ver la alegría de la resurrección en mí y pueda hacer misión anunciando tu resurrección. Mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor esa alegría, esa gracia de que nos permita ser misioneros de la resurrección, de salir a anunciarlo a Él, al mundo entero, a darlo a conocer, que hay muchos que no conocen de la resurrección del Señor y tenemos la misión de darlo a conocer. Busquemos la forma de hablarle a la humanidad en este momento de dificultad que vivimos de Cristo resucitado, de que Él está con nosotros, que al lado de los enfermos, al lado de las familias que han perdido sus seres queridos por esa pandemia, ahí está Cristo resucitado. Que miremos la cruz y ahí le encontramos el sentido.
Ahí podemos comprender el dolor de la humanidad. En la cruz de Cristo podremos comprender el dolor que cada uno de nosotros sufrimos, los problemas que tenemos cuando miramos la cruz. Pero si miramos a Cristo sin cruz, no podremos comprender. Y al otro lado, mis queridos hermanos, miremos a Cristo resucitado, de que todo lo que estaba en la cruz, que parece que se ha acabado, ha tenido un propósito hermoso: darnos la resurrección de Cristo, darnos la alegría de salir del problema, de la dificultad, de la enfermedad que tenemos en nuestra vida. Tenemos que pasar por la cruz para llegar a la resurrección. Tenemos que pasar por los dolorosos para llegar a los gloriosos. Mis queridos hermanos, tenemos que pasar por los gozosos para llegar a los luminosos. Cada uno de los misterios de Cristo tienen su sentido y su fin, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga en este día, en este jueves vocacional, jueves sacerdotal y jueves de la octava de Pascua. Oren por las vocaciones para la vida sacerdotal, para la vida religiosa, pero también para la vida matrimonial. Un saludo muy especial nuevamente por acá para Támeres en Brasil y también para Teresa Araque. Que el Señor también le dé mucha fortaleza a usted y que el Señor también les bendiga cada día de sus vidas. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por estar ahí en sintonía de esta transmisión en vivo, este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe, mis queridos hermanos y hermanas. A las 6 de la tarde estaremos en la transmisión de la Sagrada Eucaristía con la gracia de Dios.